Recuerdos vivos. Bravo, bravo. Emilio Cárdenas Elorduy, doctor en ciencia política. Así es. ¡Ay, qué interesante Muy se va a interesante. poner este asunto! No, Porque pero no se va por a eso. poner muy interesante porque nos traes ¿Por qué al te- super mega personaje. Absoluto. Mira, Mariana Frank Westheim. Westheim. Yo mis amigas de ella en un pecero que pasaba de Sonora a Ciudad Universitaria. Cielos. Ella se bajaba en filosofía y yo en ciencias Y políticas. tú en te nuestra seguías escuela, yo dando me la seguía. vueltecita. Ajá. Pero bueno, tantos años íbamos en el mismo pecero que nos hicimos amigos. Es una mujer excepcional. La vez pasada hablamos de un hombre que vivió 100 años. Sí. Antonio Ortiz Mena. Mariana vivió 106. Es el récord de mis entrevistas. Tus centenarios, qué Absoluto. bárbaro. Ajá. Teníamos tanto que platicar, me acuerdo que estábamos en su casa de Campos Elíseos y yo tenía una cita en la tarde con Fernando Benítez. Pero era tan interesante que le hablé y le dije, no puedo llegar, fíjate. Voy a ir a comer aquí y luego regreso porque esta es una entrevista importantísima. Entonces, esta mujer llegó a México huyendo del nazismo, había nacido en Hamburgo, de origen judío, y nos aportó a México muchísimas cosas. Toda una carrera, más de 60 años, en la facultad, dando alemán y literatura alemana, Sí. pero además literatura española y antigua, una mujer excepcional. Y luego, donde yo la visitaba mucho, era en el Museo de Arte Moderno, con Gamboa, era la coordinadora. Una vez que se jubiló de la universidad, se fue a trabajar al Museo de Arte Moderno. Ajá. Algo fantástico, tener una cantidad de libros, pero además es la traductora al alemán de la obra de Rulfo, la mejor traductora y la primera traductora. No me Los digas. tres, no Ajá. muchos, 3 libros, ¿no? Nada la más. traductora. Y luego, lo importantísimo, la traductora de la obra de su segundo marido, Paul Westheim. Tan importante es Paul Westheim que en el Palacio de Bellas Artes hay una sala que se llama Paul Westheim. ¿Podemos hablar de eso ahorita o al final? Al final. Al final, Primero estamos. vemos el video, Vamos a ver el conocemos video. al gran personaje Pues sí. y luego nos cuentas de su De segundo Paul. marido. Muy bien. Muy bien. Adelante, acompáñenos, por favor. Conocí en una librería, me abordó una mexicana, que no recuerdo con gusto porque ella se volvió nazi, incluso se casó aquí con un activista nazi, no solo un... pero en aquel entonces empezó a hablar conmigo porque estaba buscando un libro en español y le dije, la invité, ya íbamos a salir muy pronto. Ya habíamos dejado nuestra propia casa, bueno, departamento, y vivíamos en casa de mi suegra. Y entonces ella dijo, ¿y por qué no han pensado en México? Y digo, francamente, no sé por qué no nos hemos informado. Yo mañana me informo. Lo que creía sin más, lo que después, unos años después, no lo hubiera creído. Pero sí se informó, ya contagiado por lo alemán. Y dijo, su marido puede ejercer desde el primer día, solo sin usar su título de doctor. Entonces así fue, y al final del año llegamos en abril de 30, el 23 creo de abril, y a fines del año él ya presentó un examen. Y ya entre tanto sabía bueno, no un español perfecto, pero ya pudo presentar el examen y salió muy bien. Y entonces ya puso el doctor. Consultorio del doctor Frank, Sí. en México. ¿Cómo, ¿Cuáles son las impresiones? ¿Toman un barco en Hamburgo mismo? No, en Rotterdam. ¿Salen a Rotterdam? Sí. ¿Recuerda el nombre del barco aquel? Sí. Spandam, Spandam. que un barco que en la guerra después, en la Segunda Guerra Mundial,
lo torpedearon en el Támesis, un barco holandés. Salimos de Rotterdam Hacia Veracruz. a Veracruz, A Veracruz. haciendo varias escalas, un viaje delicioso. Los viajes por mar son lo más delicioso que hay en este mundo. Y llegamos 3 semanas más tarde a Veracruz. Y cuéntenos lo que pasó cuando llegó a Veracruz. Bueno, llegamos en el curso de la mañana y entonces totalmente fascinados todos. Y ya en una entrevista que me hicieron hace poco y de la que voy a contar un detalle chistoso, me preguntaron qué fue dije, nos enamoramos los 4 de México en ese viaje, el paisaje, viaje en tren, ¿no? Por tren, de día, viendo el paisaje, el cambio del paisaje de la jungla tropical a la austera altiplanicie, ¿no? Con esos volcanes así, impresionantes. Y la gente en las estaciones, ¿no? Que ofreciendo fruta y cosas. Bueno, fue una gran impresión. Y entonces esta entrevistadora me preguntó cuál fue su primera impresión grata de México. Y contesté sin pensar, así espontáneamente, la libertad. Y después un gran sentido de solidaridad humana. Y esta cosa mía la citó la semana pasada el señor presidente Salinas de Gortari en un discurso que dio en Dallas, Texas, en la inauguración de un museo del Holocausto que hicieron allá. Y entonces habló de los inmigrantes, también de los españoles y de los antihitleristas y de los judíos también, pero entre los antihitleristas dijo una de ellas, bueno, yo lo leí en inglés por la indiscreción de bueno, no voy a decir de quién, incluso tengo en inglés y me lo van a traer en español. Dice: Raita Mariana Frank, soy la única persona a quien menciona en su discurso. ¿No le parece chistosísimo? A mí me parece chistoso. A mí me parece maravilloso. Bueno, Díganos lo que dijo el presidente. el presidente dijo, una de ellas, de los antihitleristas, ¿no? Que dijo, no solo México empieza así, no solo ellos podían hacer y rehacer, incluso, como dice, desarrollar su creatividad aquí en México, sino México les agradece mucho en cuestión de, etc. Y después dije, una de ellas, Raita, bueno, lo tengo en inglés, Mariana Frank, dijo que lo que más, al principio más la impresionó en México fue la solidaridad humana. Qué maravilloso. Ya habíamos llegado en nuestra conversación a cuando toma usted el tren en Veracruz, Sí. descubre la libertad y la solidaridad del pueblo de México, llegan al altiplano. ¿Y en dónde se establecen? ¿Cómo era esa ciudad? Sí, tomamos, probablemente nos habían recomendado, vivimos el primer mes, o puede ser mes y medio, en el hotel que se llama tanto Genève como Ginebra. Sí. No se llama Ginebra, sino Génova. 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 Pero Génova no es Genève, Genève. claro. Tiene 2 nombres. En la calle de Londres. En la Corrientes calle Zona de Rosa. Londres, sí. Pero que era mucho más chico que el de ahora. Y
Entonces, para buscar un consultorio para mi marido, que encontró en Madero 34, en el edificio donde está Calpini, la óptica de Calpini abajo, Ajá. entre Motolinia y Bolívar. Me encantó esta mujer. Y además es como la raíz de los Frenk, de la lingüista esta otra del Colegio de México, Magritte, claro. Y de la UNAM también. Qué aportación tan grande de esta mujer. Importantísima. Ella misma, más los hijos, más los nietos. Pero mira, aquí me voy, de ella podemos, yo tengo 5 horas platicando de ella, Ajá. pero hay algo muy importante. Pero nada más nos quedan 2 minutos. 2 minutos. Bueno, en el Museo de Bellas Artes Ajá, hay había una sala. Ajá. Hay una sala que se llama Paul Westheim. Este es un alemán que tenía la edición más importante de crítica literaria en Europa de arte, en Berlín. Sí. 17 tomos en ella en su casa, y tradujo toda la obra al español de su marido segundo, Paul Westheim. Llegó Paul Westheim, no volvió a escribir una línea sobre arte moderno. Se dedicó a escribir sobre el arte mexicano, sobre la grandeza del arte mexicano. Nunca más volvió a escribir de eso y dejó una obra fantástica. Por eso este alemán, que es el segundo marido de Mariana, tiene una sala en Bellas Artes, entrando en a la izquierda, se llama Paul Westheim. ¿Por qué? Para agradecer la vida que dedicó él a revelarnos la parte estética del arte mexicano. Porque lo que había eran estudios antropológicos, sociológicos, y él, como venía de historia del arte, de un una crítico larga de arte, historia, nos revela a los mexicanos los aspectos de belleza del arte mexicano. Esa es la importancia por la cual el segundo marido de Mariana tiene una sala en Bellas Artes. Y México hace justicia a los extranjeros que llegan a revelarnos nuestra propia realidad y los mantenemos vivos con esa sala. Es importante hablar de Mariana, pero es que ella tradujo todo lo que escribió su marido porque le escribió en alemán, evidentemente, ¿no? Sobre el arte prehispánico, de los artes originales, pero ella lo traducía, como tradujo a Rulfo, ¿no? 2 cosas, nada más ahorita como traductora. Todo lo demás, una mujer extraordinaria, coordinando el Museo de Arte Moderno, como yo la visitaba. Nada más. Nada más. Nada más. Pues ya encontraremos un pretexto para hablar de otro pedacito de esas 5 horas. Ojalá que podamos ver varios pedacitos con esta mujer, claro que sí.